Hola a todos, maravillosos seguidores de nuestro canal. ¿Cómo están? Les damos la más cálida bienvenida una vez más a nuestro espacio, donde no solo hablamos de los momentos más emocionantes y las noticias más candentes del mundo de las celebridades, sino que también nos adentramos en los detalles más fascinantes de sus vidas. Si eres de los que disfrutan enterarse de todo lo que ocurre detrás de las cámaras, este es el lugar perfecto para ti. Pero antes de comenzar, si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Así podrás ser el primero en conocer todas las novedades que tenemos preparadas para ti. Recuerda, este es un espacio dedicado a ustedes, nuestros seguidores, y cada vez que interactúan con nuestros vídeos, nos dan el impulso para seguir trayéndoles contenido único. No olviden dejar sus comentarios, compartir sus opiniones, y si les gusta el contenido, darle un buen like. Porque cada interacción es valiosa para nosotros. Dicho esto, empecemos con el tema de hoy. Hoy tenemos una historia que no solo ha capturado la atención de los fans de Aslemberg, sino que también ha tocado un tema delicado y relevante para el mundo de las celebridades, el peligroso lado oscuro de la fama. Como todos sabemos, ser una estrella en el mundo del espectáculo puede traer consigo enormes ventajas, fama, riqueza y una inmensa base de seguidores. Pero también, esta visibilidad puede convertir la vida privada de una persona en un objetivo constante para los curiosos y, a veces, para aquellos que cruzan límites peligrosos. En este caso, hablamos de Aslemberg, una actriz turca muy querida por su talento, su elegancia y, sobre todo, por su humildad. Ha sido una figura que, a lo largo de los años, ha conquistado no solo al público turco, sino también a muchos otros alrededor del mundo, gracias a sus papeles en televisión y cine. Sin embargo, en los últimos meses, la vida de Asl se ha visto sacudida por una situación muy preocupante. Algo que pocos imaginarían que podría pasarle a una persona tan respetada y admirada. Todo comenzó con un fan obsesivo. Un seguidor que, a lo largo de varios años, había estado siguiendo a Asl en las redes sociales, comenzó a enviarle mensajes cada vez más insistentes. Al principio, estos mensajes parecían inocentes, comentarios sobre sus proyectos, elogios sobre su trabajo. Pero pronto, algo cambió. Este fan comenzó a hacer comentarios más personales, haciendo preguntas incómodas sobre su vida privada y su entorno más cercano. No pasó mucho tiempo antes de que los mensajes se volvieran más inquietantes, con una intensidad que hizo que Asl se sintiera incómoda e incluso preocupada por su seguridad. Imaginen estar en el lugar de Asl. Uno de los aspectos más atractivos de su personalidad es su capacidad para mantener una vida privada bien cuidada. Sin embargo, cuando un desconocido comienza a invadir esa privacidad, la situación se vuelve completamente diferente. Este fan no solo enviaba mensajes, sino que comenzó a acercarse de manera más agresiva a su vida personal, incluso trató de obtener información privada sobre ella. Se rumorea que pudo haber tenido acceso a datos personales de la actriz, algo que puso en peligro no solo su seguridad, sino también la de sus seres queridos. Esta situación, por supuesto, no tardó en generar un gran revuelo en los medios de comunicación. Los rumores sobre la invasión de su privacidad y la preocupación por su bienestar físico y emocional no se hicieron esperar. Aunque Asl decidió en un principio mantener su silencio ante los medios, aquellos cercanos a ella no podían ignorar la angustia que estaba viviendo. Según fuentes cercanas a la actriz, Asl no solo estaba lidiando con la constante presión de este acoso, sino también con el impacto emocional que ello le estaba causando. Sabemos que las celebridades son personas como cualquier otra, y aunque su vida esté expuesta en los medios, esto no les da el derecho a que su privacidad sea vulnerada de manera tan invasiva. Afortunadamente, Asl no estaba sola en esta difícil situación. Uno de los grandes apoyos que recibió fue el de su amigo y colega Özkan Deniz, con quien comparte una relación de amistad muy sólida y que, al igual que muchos de sus fans, no dudó en intervenir para protegerla. Özkan, quien ha trabajado con Asl en varios proyectos, se mostró totalmente dispuesto a apoyarla tanto emocional como legalmente. Asl no es solo una colega para mí, es una amiga muy especial, comentó Özkan en una entrevista. Nunca dejaría que nadie le haga daño. Estoy con ella en todo este proceso y haremos todo lo que sea necesario para garantizar su seguridad, agregó con un tono firme y decidido. Este gesto de solidaridad entre Özkan y Asl no solo es un ejemplo de verdadera amistad, sino que también subraya la importancia de tener a personas de confianza en momentos difíciles.
Oscar no se quedó solo en las palabras, sino que tomó medidas prácticas para ayudar a Asla a sentirse más segura. Se habló de cómo ayudó a la actriz a implementar nuevas medidas de seguridad en su hogar, lo que sin duda le brindó algo de tranquilidad en medio de la tormenta. La situación escaló tanto que Asla decidió tomar cartas en el asunto e iniciar un proceso legal. Con el apoyo de su equipo legal, presentó una denuncia contra el fan obsesivo, quien había cruzado una línea clara al invadir su privacidad y hacerle amenazas. El proceso legal fue complejo, y se involucraron varios abogados reconocidos que trabajaron para garantizar la protección de Asla y su familia. En el comunicado emitido por su abogado, se destacó que las acciones de este individuo contenían elementos de violación de su espacio personal y amenazas directas a su seguridad. Nuestro cliente está enfrentando una situación extremadamente difícil, señaló el abogado. Se han tomado las medidas necesarias y seguiremos luchando para que este tipo de comportamiento no se repita nunca más. Aunque Asla no hizo comentarios públicos durante este proceso, su círculo cercano confirmó que la actriz estaba lidiando con los efectos psicológicos de esta experiencia. Esto demuestra cuán frágiles pueden ser las celebridades ante situaciones como estas, ya que, a pesar de la fama y el estatus, siguen siendo seres humanos con emociones y vulnerabilidades. La empatía y el apoyo de amigos como Oscar han sido clave para que Asla pueda superar este desafío, pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo puede alguien lidiar con esta invasión de privacidad de manera efectiva? Mientras tanto, en las redes sociales, los fans de Asla y Oscar expresaron su apoyo de manera rotunda. La mayoría de ellos condenó el acoso y subrayó la importancia de respetar la vida privada de los famosos. Muchos mensajes destacaron lo inaceptable de la situación, recordando que ser famoso no significa perder el derecho a la privacidad o la seguridad personal. Además, los seguidores elogiaron el coraje de Oscar y su disposición para apoyar a Asla en este proceso tan difícil. En términos generales, este incidente ha dejado una marca profunda tanto en la vida de Asla como en el debate público sobre el precio de la fama. ¿Es justo que las celebridades tengan que lidiar con estos riesgos simplemente por ser conocidas? ¿Qué medidas pueden tomarse para evitar que situaciones como estas sigan ocurriendo? Y más importante aún, ¿qué nos dice sobre el respeto hacia la privacidad y el bienestar de los demás? Esas son algunas de las preguntas que siguen en el aire y probablemente seguirán siendo parte de la conversación en los medios y entre los seguidores de Asla y Oscar Denise. Y aquí, en nuestro canal, nos gustaría saber qué piensas tú al respecto. ¿Qué opinas sobre este incidente? ¿Cómo crees que la industria del entretenimiento debería manejar estas situaciones? Deja tu opinión en los comentarios, nos encanta leerlos. Y bueno, antes de despedirnos, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y activar las notificaciones para estar al tanto de todos los videos y noticias sobre las celebridades más importantes del momento. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en el próximo video, hasta la próxima.